Bien, hermanos, buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro estudio bíblico. Queremos desearle un muy feliz cumpleaños a Sarita. Sarita Siré está de cumpleaños hoy día, así que le damos un cariñoso aplauso. Un feliz cumpleaños. Tal vez usted diga, qué preocupado el pastor de las ovejitas. No, lo agarré de refilón nomás que estaba de cumpleaños. Así que aprovechamos de saludarla. Hermanos, vamos a orar por, obviamente, los que están de vacaciones, están algunos de vacaciones, Cristian, su familia está de vacaciones, hay otros también que están de vacaciones, otros que van a salir esta semana, el Manuquito va a salir esta semana de vacaciones, hay otros también que están ya disfrutando, los que no podemos, no, estamos igual, no, igual es un tiempo especial. Dijo el picado. No, una broma. Así que vamos a orar, pero vamos a orar de manera especial. No sé si ustedes, los que están en el ministerio de oración, en el WhatsApp del ministerio de la oración, se está pidiendo la oración por una niña, Ana Belén, que tuvo un derrame cerebral, ¿se acuerdan? Tuvo una complicación. Ella se bautizó, ¿se acuerdan? Parte de la otra iglesia. Se bautizó el 3 de febrero y al tiempo después ella cayó con una grave enfermedad en su cerebro, así que ha estado estable según mi esposa y está poniendo al tanto, así que les voy a pedir por favor que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar por ella especialmente y también por estas peticiones que tenemos inscritas acá. ¿Le parece? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta mañana. Especialmente, Señor, por Ana Belén, Señor, esta joven, Señor, que está recuperándose, Señor, ahí en el hospital de esta grave enfermedad, Señor, que le vino. Oramos, Señor, para que tú le recuperes, Señor, para que tú, Señor, hagas un milagro en ella, Señor, para que tú, Señor, puedas poner, Señor, tu mano en ella, manifestando tu poder sobrenatural, poderoso, Señor, en ella. Oramos por su mamá, por la familia, por la iglesia también, Señor, que está orando. Padre, te pedimos, Señor, que hagas un milagro, Señor, para honra y gloria tuya, Señor. Tú eres poderoso, confiamos y creemos en ti. Nuestras oraciones van dirigidas en esa dirección, Señor, que tú hagas un milagro, que tú, Señor, apelando, Señor, a tu compasión, Señor, a tu gracia, a tu misericordia, a tu amor, Señor, es que oramos en esta dirección. Pero también reconocemos tu soberanía, Señor, tu plan perfecto, tu voluntad perfecta, Señor. Oramos, mi Señor, que no les abandones, que tú, Señor, te manifiestes en ellos, Señor. Seguimos orando por Pamela también, Señor, la compañera de trabajo de Daniela también, Señor, por su recuperación, Señor. También oramos por ella, Padre, por María Valdebenito, su familia, Señor, por que tú le des, Señor, salud, trabajo, y le ayudes, Señor, también en sus trámites notariales. Por Miriam Fuentealba, por sanidad, ella tiene cáncer, Señor, la presentamos esta mañana a ti, Señor. Por Sara Arena, Señor, por paz y sanidad espiritual, Señor. Valesca Celada, Señor, que tú le des fortaleza espiritual, la guíes con tu Espíritu Santo, le des sabiduría en todo, Señor. Y pedimos, Padre, que te reveles siempre y manifiestes tu poder en su vida, Señor. Por Carlos Enrique, Señor, por conversión. Por Marilei, Señor, fortaleza espiritual. También, Señor, por los matrimonios de la iglesia, Señor, que seas tú uniendo los matrimonios, bendiciendo los matrimonios, revelándote, Señor, revelando tu poder, tu gracia a los matrimonios, instruyendo a los matrimonios, Señor, y que nosotros como matrimonio, Señor, podamos estar atentos, obedientes, sumisos, flexibles a la instrucción que tu palabra nos da. Que a veces, Señor, la instrucción de tu palabra, que tú nos das, tus principios, Señor, a veces, y debemos ser honestos, no lo recibimos de buena manera porque somos orgullosos, soberbios, Señor, llevados a nuestra idea, Señor. Yo te ruego esta mañana, Señor, que seas tú, Señor, haciéndonos humildes, sumisos, atentos a escuchar tu palabra, atentos, Señor, también a oír, Señor, tu palabra. Y no solo oír, entender el concepto, sino ponerlo en práctica, Señor. Pedimos tu bendición por cada uno, especialmente por la enseñanza de tu palabra esta mañana. Rogamos tu bendición en cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir, hermanos, si tienen sus celulares, si lo pueden poner en modo silencio para poder estar atentos a lo que vamos a estudiar esta mañana. También
Veo algunos rostros nuevos, bienvenidos sean todos ustedes. Y como rostros nuevos, hermanos, les voy a pedir esto a todos nosotros que ya frecuentamos la iglesia, venimos siempre, que seamos cordiales, seamos cariñosos, nos acerquemos, podamos darnos un saludo, podamos no compartir solamente con los que nos conocemos, con los que tenemos afinidad o llevamos tiempo acá, no, sino que debemos también compartir, debemos también, recuerden que la iglesia del Señor se caracteriza por el amor que hay en unos a otros. A veces hay personas, me encontraba en mi tiempo de ministerio, mucha gente que ha sido muy honesto conmigo y me ha dicho, ¿sabe qué, pastor? No le entiendo mucho lo que usted habla, pero ¿sabe por qué vengo? Porque son tan cariñosos los hermanos, y eso es verdad. Eso es una gran verdad, que es que nos destaquemos porque somos cariñosos, porque nos amamos con el amor de Dios unos a otros. Así que al final del estudio, por favor, acérquese a alguien, salúdelo, pregúntele cómo se llama, en fin, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia del Señor. ¿Que el Señor Jesucristo no haría eso si estuviera aquí? Bueno, Él está aquí, pero en presencia física, ¿quién no haría eso el Señor? Sí lo haría, ¿sí? Recuerden que el Señor cuando iba a lugares distantes, a grandes ciudades, a grandes metrópolis, el Señor siempre pasaba por aldeas pequeñas. Y fíjense que también el Señor pasaba por aldeas de leprosos. Los leprosos eran desechados por la sociedad y los sacaban fuera de la ciudad a morir. No eran ni siquiera visitados, pero el Señor pasaba por ahí y el Señor tomaba tiempo con ellos y el Señor dedicaba tiempo con ellos. Así que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlos entonces a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 8. En este capítulo, Juan comienza a describir 7 ángeles a quienes en cada uno de estos ángeles, estos 7 ángeles, se les fue entregada una trompeta. ¿Ya? Cada uno tenía que hacer sonar esta trompeta de acuerdo a la orden que el Señor les iba dando. Recordemos que el capítulo anterior, capítulo 7, el capítulo anterior es un paréntesis que se habla un poco, ese paréntesis, habla del tiempo de gracia que va a haber durante la tribulación, el periodo de tribulación y gran tribulación. El periodo de tribulación y gran tribulación es un periodo de 7 años. ¿Cuándo se manifiesta este periodo de tribulación y gran tribulación? ¿Cuándo? Número 1, y esto es principio, número 1, cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, raptada, desaparecida, literalmente, no simbólica, literalmente de la tierra. La iglesia del Señor va a desaparecer. ¿Quiénes componemos la iglesia del Señor? Los que somos salvos y permanecemos en Cristo Jesús. Ojo con eso, los que somos salvos permanecemos en Cristo Jesús. Es muy importante. Cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, entonces, ¿qué va a suceder ahí? Inmediatamente comienza el periodo de tribulación y gran tribulación. Si usted quiere tener mayor información del tiempo que va a suceder de tribulación y gran tribulación, lo invito a que en su tiempo de vacación o en su tiempo libre pueda leer Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es el Señor Jesús hablando y diciendo textualmente acerca del periodo de tribulación y gran tribulación. Entonces, en ese periodo de tribulación es que está escrito este capítulo 7, donde hay un periodo de gracia. Ya está funcionando el periodo de tribulación y hay un periodo que se denomina el periodo de gracia. En este periodo aparecen 144.000 sellados. ¿Te acuerdas que lo vimos? 144.000 judíos, 144.000 sellados que tienen el sello del Espíritu Santo. Ellos no van a padecer, ellos no van a sufrir el efecto de la catástrofe de la tribulación y gran tribulación. ¿Cuál es la labor de ellos? Predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Dónde van a predicar el Evangelio de Jesucristo? En la nación de Israel. Pero van a haber muchos que con el conocimiento de Dios no participaron del rapto de la iglesia, pero se quedaron aquí y estos van a escuchar el Evangelio de Jesucristo y se van a arrepentir y estos también van a ser salvos, pero ya a esto les va a costar mucho. De hecho, en Apocalipsis capítulo 20, si me acompaña ahí un momento, Apocalipsis 24, como referencia de lo que estamos hablando, Apocalipsis 24, le quiero solamente señalar este punto. Dice que Juan ve aquí, en Apocalipsis 24, que él ve tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que recibieron facultad de juzgar? La iglesia. Luego dice aquí, vi las almas de los decapitados, tome en cuenta esto, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús,
por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mire esto, que él vio las almas de los decapitados, que estos decapitados fueron martirizados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. La otra señal, que ellos no adoraron la bestia, al anticristo, no lo adoraron, ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes, en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son estos? Los porfiados, digo yo, en términos ya que se quedaron aquí, los que tenían conocimiento, pero dijeron, no, yo sigo viviendo como yo creo, como yo pienso. Desaparecieron los creyentes, desaparecieron los cristianos, y ellos dijeron, me quedé. Entonces eso no se tienen que marcar, y etcétera, etcétera. Aunque por más que hoy día sea un simbolismo el número de la bestia que canta ese grupo rockero satánico, Iron Maiden, ¿no es cierto? El número de la bestia, 666, sale que como que después los quiero ver a los benditos. Estos claramente, porque ahora lo presentan así, como una caricatura, como algo bienvenido al infierno y toda la cosa, y creen que es chiste. Hermano, esto es terrible, como vamos a ver aquí en el capítulo 8 de este libro de Apocalipsis, que nos describe la ira de Dios derramada a la tierra. Entonces Juan tiene la responsabilidad de describir aquí en detalle lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Es importante, hermanos, que esto va a suceder en el gobierno del anticristo. Entonces vamos de inmediato en Apocalipsis capítulo 8, en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Siguiendo el contexto aquí de este versículo, vemos que hay una adoración, recuerden, hay una adoración celestial, están adorando a Dios en el cielo, y cuando ellos están, dice, adorando, el capítulo anterior, capítulo 7, versículo 17, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. O sea, mira el contexto. Hay una adoración, hay un ambiente de compañerismo, de amor, etcétera, un buen ambiente. Entonces, de manera repentina, hay un silencio, dice, en el cielo como por media hora, dice aquí el Señor. Ahora, Juan describe esto aquí. Ahora, ¿qué señala este silencio? Señala que viene el último, dice, uno de los sellos, que abrió el sello, y cuando abre el sello, este silencio es sorpresivo, este silencio es de impacto, este silencio es de algo repentino, sorpresivo, como me refiero yo, como... O sea, creo yo que es como un shock, así que quedaron ellos choqueados, quedaron pasmados. Ese es el silencio. Ahora muchos comentaristas bíblicos tratan de interpretar qué significa este silencio. A mí me gusta lo que dice el pastor Chuck en su comentario. El pastor Chuck Smith dice que si la Biblia dice que hay silencio en el cielo, ¿qué hay? Silencio y punto. ¿Para qué vamos a seguir investigando qué no? No, hay silencio, hay silencio. Y eso es importante también destacar y respetar lo que dice la Escritura. Este silencio sí habla de algo impactante que va a ocurrir, porque aquí el ángel está abriendo un sello, está descubriendo algo y se está viendo algo. Juan está viendo algo y todo el cielo está viendo algo y todo el cielo está expectante a lo que va a suceder en el tiempo de este sello, lo que este sello va a arrojar, digamos. Ahora, dice aquí que este silencio también se revela, mirándolo desde el punto de vista de la Escritura, especialmente el Antiguo Testamento. Este sello muchas veces señalaba por lo general siempre catástrofes. Cuando el pueblo de Israel iba a tener alguna catástrofe o Dios se iba a revelar de una forma terrible al pueblo, ocurría también este tiempo de silencio. Ahora, esto, digamos,
impacta un poco dentro de la gracia de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, bueno, toda la Biblia, pero específicamente el Nuevo Testamento siempre habla de la gracia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la intercesión de Dios, el amor de Dios, etcétera, y se olvida un poco y se deja de lado un poco que el juicio de Dios. Dios es justo, Dios es lleno de gracia, misericordia, amor, es paciente. Siempre está llamando al arrepentimiento, pero no te olvides de esto. El libro de Apocalipsis también dice que Dios es justo. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, a modo de referencia de la justicia de Dios, mira lo que la iglesia, mira lo que el cielo reconoce de Jesús mismo. Apocalipsis 15, capítulo 15, versículo 3 y 4. Están cantando, dice, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos, dice, y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este era un corito, hermanos, que cantábamos en la iglesia pentecostal, ¿sí o no? Yo sé que algunos lo estaban cantando ahí en la mente, por eso les leí la mente, ¿sí o no? Grandes y maravillosas son tus obras, se los voy a cantar. No. Lo cantábamos, pero y pensando y meditando. ¿Se acuerdan ustedes los de mi época? Los de mi época, bueno, Luquitas también aquí, él también va a recordar esto. ¿Se acuerdan ustedes los de mi época de esta hermana no vidente, la hermana Roxana Contreras? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Hacía una... no, sí, yo sé que se acuerdan, si lo que no quieren como reconocerlo es otra cosa. Pero el hermano Contreras cantaba una canción del Apocalipsis, ¿sí o no? Del caballo blanco. He aquí un caballo, ¿sí o no? Ahí se los dejo nomás, búsquenlo en YouTube. Bueno, volviendo al punto. El Señor entonces es justo, dice. Grandes, dice, maravillosas son tus obras, dice. Señor Dios Todopoderoso, justos, y parte con esta frase, con esta palabra, justos, y también son verdaderos tus caminos. ¿Quién no te va a temer, Señor? ¿Quién? ¿Quién? Y en eso nosotros debemos siempre reconocer y mirar. Pues este silencio, volviendo al mensaje central de Apocalipsis 8.1, este silencio que se desarrolla ahí por media hora es justo a mirar lo impactante, lo que va a ocurrir. El juicio de Dios, lo que tal vez la iglesia o el hombre en cierta manera no estaba como acostumbrado de Dios, pero eso no significa que Dios derrame su juicio. El justo juicio de Dios va a ser derramado en la tierra. Sigamos leyendo Apocalipsis 8, versículo 2 y 3. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Estos 7 ángeles que están de pie en el trono, a cada uno se le fue dado una trompeta, lo que nos indica también, importante e interesante mirar este detalle, que el juicio no va a ser para la iglesia, porque la iglesia va a estar en el cielo. El juicio va a ser para la nación, específico para la nación de Israel. El juicio de Dios va a ser específico para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo judío sí estaba muy atento, porque el pueblo judío le es conocido el hecho, esta costumbre de las trompetas. El pueblo de Israel antiguamente, cuando se llamaba congregación, se llamaba reunión, se ponía en alerta, usaba las trompetas, tocaba las trompetas. De hecho, en Números, capítulo 10, versículo 1 al versículo 3, tenemos esto que Dios le habla a Moisés, y Dios le dice a Moisés que hiciera trompetas de plata, obras de martillo, para convocar a la congregación, para hacer mover los campamentos, para reunir ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, para el judío entonces estas trompetas le eran muy familiar. De la misma manera, estos ángeles van a usar estas trompetas para llamar la atención. Ahora, la única referencia que se hace a la trompeta que tiene relación directa con la iglesia es cuando el Señor venga y arrebata a su iglesia. ¿Se acuerdan cuando dice Pablo a los Corintios, Pablo a los Tesalonicenses, dice, he aquí con voz de mando, con trompeta de Dios? ¿Se acuerdan que dice ahí? Con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá el Señor nos va a llamar y nos va a llamar a su presencia y vamos a estar con Cristo allá.
Ahora no va a ser literalmente una trompeta así, no, no va a ser así, sino que va a ser, el Señor va a hablar aquí a nuestro corazón. Ahora, importante este detalle, hermanos. El Señor dice que Él va a llamar a su iglesia, va a llamar a su pueblo. El Señor va a llamar a su iglesia con voz de mando. No dice que Él literalmente va a tocar una trompeta, ¡ay, la trompeta y nos vamos! No, 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 con voz de mando, con voz de arcángel. Es decir, llamar la atención, impactar, sorprender, llamar la atención. Ahora, cuando habla con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, está hablando de una sintonía que se tiene que conectar, que tenemos que estar sintonizados. Para entenderlo de la mejor manera, cuando uno, por ejemplo, está, ¿no es cierto?, lejos por allá y de repente no hay señal y de repente le agarró la señal en el celular y está conectado porque hubieron unas ondas que encajaron con el celular, ¿cierto? Y ahí pudo usted comunicarse con el exterior. Pues ese voz de mando, esa trompeta de Dios es lo mismo cuando el Señor habla a nuestro corazón. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Por qué quiero ser tan específico en esto? ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 10 que Él conoce a sus ovejas, Él conoce a los suyos. Las ovejas del Señor oyen su voz y le obedecen. Las ovejas del Señor, los que pertenecemos a su rebaño. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted puede identificar a Dios cuando le habla a su corazón? ¿Cómo usted puede identificar y separar lo emocional de lo espiritual cuando Dios le habla a su corazón? ¿Entiende? ¿Cómo usted puede identificar? Dios me habló a mi corazón. Cuando yo leo la palabra de Dios y el Espíritu Santo tocó mi corazón, el Señor me habla a mi corazón. Para que Dios hable a mi corazón, el Señor no va a hablar a mi corazón solo los domingos y los miércoles cuando me reúno como congregación a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuándo Dios te habla? ¿Cuándo tenemos contacto con Dios? Todos los días, todos los días. Todos los días, y eso es permanecer, eso es perseverar, eso es tener comunión constante con el Señor, que Él nos habla. Yo le hablo al Señor. ¿Cómo yo le hablo al Señor? Orando. Cuando yo oro a Dios constantemente, abro mi corazón a Él. ¿Y cómo Él me habla a mí? ¿Cuándo Él me habla a mí? Cuando yo abro su palabra y leo su palabra y Él me habla a mi corazón. Eso es relación, eso es comunión, eso es permanecer con Cristo. Pues cuando estemos en ese ejercicio, sea aquí, sea allá, sea de vacaciones, no de vacaciones, sea donde sea, estemos conectados espiritualmente con el Señor, va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y vamos a desaparecer, literalmente. Así va a ser el rapto. No hay otra explicación, es lo que dice la Escritura. Entonces, esta trompeta, estas 7 trompetas, volviendo al punto, es para estos ángeles. Y hay un ángel, dice, que se paró en el altar con un incensario de oro. Y este contiene las oraciones de todos los santos. ¿Cuáles eran las oraciones de todos los santos? Los que quedaron en el tiempo de tribulación, los que no participaron en el rapto de la iglesia, se quedaron aquí, como ya leímos anteriormente, estos que oraban a Dios y pedían a Dios en sus oraciones, Dios, ten misericordia, Dios. ¿Hasta cuándo, dice la Escritura, hasta cuándo, dice estos hombres, no vengas no tomas venganza de nuestra situación, dice? Y estas son las oraciones de estos santos que están sobre el altar de oro que estaba delante de Dios. Hay ángeles que están delante de Dios, ya lo vimos. Hay seres vivientes que están delante del trono de Dios, según Apocalipsis 4:8. Y estos estaban ante el trono de Dios. El ángel Gabriel, él vino a darle una noticia a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? El ángel Gabriel le viene a dar una noticia a Zacarías y el ángel Gabriel le dice, porque Zacarías le pregunta, ¿y quién eres? Entonces el ángel Gabriel le dice, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. ¿Ya? Que estoy delante de Dios. ¿Es de esperar que todos los Gabriel estén delante de Dios? Eso tenemos que pedirle a Dios, ¿sí o no, Gabriel? Ahora,
Esto también es importante mirarlo, hermanos, porque antiguamente en el Antiguo Testamento habían reyes y los reyes siempre tenían a su alrededor consejeros que estaban cerca en su trono, consejeros o eran asesores y todo ese tipo de cosas. Entonces esto para el pueblo judío era muy conocido este punto. El pueblo de Israel es muy conocido este tipo de costumbres. Entonces este hombre está delante del santuario, tiene ante el trono de Dios, tiene en su mano un incensario, ya en su mano. En el Antiguo Testamento también vemos que en los componentes del tabernáculo, recuerde usted que el tabernáculo, la tienda que estableció Moisés en el desierto, esa es una visión de Moisés, que Moisés tuvo del tabernáculo. Eso es una visión, eso es una réplica que Moisés vio y copió e hizo textualmente en el desierto. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la diferencia del tabernáculo? ¿Qué hacía del tabernáculo lo distinto, lo diferente a una tienda de circo cualquiera? ¿Qué era lo diferente? ¿Qué era lo principal, lo primordial, lo sobrenatural? ¿El sacerdote era? Ahí los dejé. ¿Era el sacerdote? ¿Eran los utensilios de oro? ¿Era el sacrificio? ¿Era el altar de bronce? ¿Qué era? ¿Qué era lo distinto? ¿Era el sacrificio, lo que se hacía ahí en el altar, el derramamiento de sangre grotesco que todo el pueblo quedaba impactado? ¿Era eso? ¿Qué era lo que hacía diferente? La gloria de Dios, la chequina, el poder de Dios, la gloria de Dios que habitaba sobre el tabernáculo. ¿Sabe usted que usted y yo somos tabernáculo de Dios? ¿Sabía? Porque Dios ya no habita en templo hecho por mano de hombre. Dios habita en nuestro corazón. ¿Qué nos hace diferente entonces, de acuerdo a esta enseñanza que vemos? ¿Qué nos hace diferente de los demás? ¿Qué nos hace diferente? La camisa que tengo, el color que tengo, ¿qué me hace? Bueno, aparte que sí, Juanito me dice que sí, pero aparte... ¿Qué nos hace distinto, espiritualmente hablando? El Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida, en nuestro corazón. Volviendo al punto, Gabriel está delante del trono de Dios. Él está delante del trono de Dios. Moisés reconstruyó el tabernáculo y en el tabernáculo también había un lugar, el incensario, donde se ponían todas las peticiones y todas las oraciones. David dice, el salmista David dice textualmente que su oración, él dice textualmente en Salmo 141:2, dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestras peticiones suben delante de Dios como el incienso, dice textualmente. Entonces, este ángel contiene estas oraciones de los santos, que los santos son los mártires, los que murieron de forma martirizada desde cuando comenzó la iglesia hasta el tiempo de tribulación, que también van a haber salvos, los que no se van a dejar marcar, etcétera, etcétera. Y esto están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, tú no vas a vengar nuestra muerte? Entonces el Señor le dice, hasta que muchos también tengan que venir, dice. Y eso se está refiriendo a los que van a estar en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Sigamos leyendo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto, dice textualmente. Entonces aquí nosotros miramos y vemos que estas oraciones, dice, las oraciones de los santos que dicen, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Dice, y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Aquí llegó el momento. Llegó el momento, dice. El ángel entonces sube a la presencia de Dios y el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel, dice, tomó el incensario, lo llenó de fuego, dice, del altar y lo arrojó a la tierra. Y cuando lo arrojó a la tierra, ¿qué hubo? Dice textualmente, truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Antiguamente, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios quería hablar a Moisés,
En la montaña de Sinaí, ¿cierto? Habían truenos, relámpagos, voces. El pueblo de Israel tuvo miedo y el pueblo de Israel dijo a Moisés, Moisés, nosotros no queremos subir, mejor sube tú. Eran valientes, eran machitos los de Israel. Moisés, y mandaron a Moisés. Entonces ahí Moisés subía y Dios le hablaba. Pero esto es importante destacar. Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. El trueno, la voz, el relámpago. En el tiempo que les acabo de señalar, la entrevista que tuvo Dios con Moisés, es Dios hablando con Moisés. Aquí simboliza el juicio de Dios. El juicio de Dios se ha derramado sobre la tierra. Entonces, vemos aquí claramente que aquí hay una advertencia. Dios en el pueblo de Israel, con Moisés le da una advertencia. Dios le está hablando aquí al pueblo que va a venir este juicio de Dios. ¿Para qué es la advertencia en el Antiguo Testamento? ¿Por qué aquí derrama estos truenos, relámpagos, voces y este terremoto? Para que la gente pueda poner atención y acercarse a Dios. Y eso es importante poder destacar, hermanos, porque ¿qué vemos aquí? ¿Vemos el juicio de Dios? ¿Vemos crueldad? ¿Vemos la maldad de Dios? No, ¿sabe lo que vemos aquí en esto? Gracia de Dios. Que a pesar que el hombre no merece la gracia porque el hombre rechazó a Dios, sin embargo Dios aún está dando oportunidad. Y eso es algo que nosotros debemos mirar y ver, que estamos rodeados del amor de Dios. Si tú estás aquí esta mañana, no es casualidad que tú estés aquí, es porque Dios te trajo su Espíritu Santo. Para ti puede ser casualidad, para mí puede ser casualidad, pero Dios no es un Dios de casualidades. Dios es soberano y Él tiene planificado tu vida. Él sabe quién tú eres, quiénes somos. Dice la Biblia que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo puede ser eso? No lo sé, pero le agradezco que Él se acercó a mí y Él me llamó. Y Él me llamó, y Él nos escogió, y Él nos eligió. La Biblia dice textualmente en Juan 15, versículos 16 y 17, no se olvide de esto, debe usted subrayarlo y debe usted perseverar en esto y mantenerse, porque hay algunos pillines que dicen, soy elegido, entonces ya como estoy elegido nunca más me va a pasar, así que vivamos, comamos y vivamos, que mañana vamos a morir, dijo un bendito por ahí. Entonces no es así, hermanos, hay que perseverar. Hay que permanecer en Cristo Jesús. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí. Y esto quiero que lo veamos porque son palabras de Jesús. Dice, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, y aquí nos da el propósito, ¿por qué nos eligió? Y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué dice? Fruto. Que haya una evidencia y vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca. Y eso va todo en conjunto, eso va todo seguido. Dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Yo los elegí a ustedes no me eligieron. ¿Y sabes por qué lo elegí? Hay un propósito, hay un plan. ¿Cuál es el plan? Que lleven fruto, que haya una evidencia de que son salvos, de que son hijos de Dios. Lo que hablábamos delante, que la gente note, que aunque tú no hables, pero note que tú eres hijo de Dios por tu conducta, cómo te relacionas, lo que dices, lo que hablas, cómo vives, tus decisiones. ¿De qué manera te relacionas con los demás? Eso es testimonio, eso se llama testimonio. ¿Y ese testimonio qué lo provoca? Lo provoca el ejercicio de permanencia que tengo con mi Señor y el Espíritu Santo permanece en mí. Y cuando permanecemos en esa unidad, en esa relación, en esa comunión, va a venir el Señor y nos va a decir, listo, como a Enoc, nos va a decir, sube acá, pasemos más tiempo, vayamos a la eternidad. En eso estamos. ¿Cómo estás tú en esta mañana en tu relación personal con Cristo? ¿Estás en esa secuencia? ¿Estás en esa permanencia? ¿Estás en esa relación constante con el Señor? ¿Estás escuchando la voz de Dios, obedeciendo? ¿Estás siendo guiado? El Señor te habla, yo le hablo y tenemos una relación personal especial, maravillosa, ¿o estás en un tiempo de sequía espiritual? Pues si estás en tiempo de sequía espiritual, bueno, ¿qué espera? Venga y remójese con las aguas vivas de Cristo. ¿Sí o no? Claro, así es, claramente. Entonces vemos aquí que, volviendo al punto, Juan dice que hay silencio por media hora, lo que indicaría este tipo de catástrofes que iba a ser. Aquí el ángel derrama, dice, versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, lo arrojó a la tierra, hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto, dice, catastrófico, totalmente. Ahora,
Hermanos, es importante poder mirar aquí que esto es un anuncio, que esto es un aviso de Dios. Dios es quien está derramando su ira al mundo. Dios está derramando su ira al mundo, lo que significa que no debemos confundir la gracia de Dios y el juicio de Dios. Dios está derramando, ¿qué dice? Su ira al mundo. La palabra ira es lo mismo, el mismo significado, si no mal recuerdo, de lo que nosotros entendemos por ira. ¿Ha tenido usted un momento de ira en su vida? Haga una reflexión personal. Cuando hay momentos de ira, ¿cierto? Uno no piensa en nada, ¿sí? Y le echa para adelante nomás, ¿sí o no? Por lo que me han contado. ¿Sí o no? Y después viene la consecuencia. Así han ocurrido grandes sorpresas, grandes homicidios y grandes sorpresas de personas que uno los ve. Oye, pero nunca pensé que esta persona iba a hacer esto. Lo hizo en un momento de ira. Esa ira va a ser derramada, dice, de Dios. Va a ser derramada. Y tú podrías decir, tú podrías pensar, pero ¿cómo Dios, lleno de amor, lleno de misericordia, que siempre llamaba al amor, que yo he visto todas las películas y todas las series de los elegidos de Chosen, y veo a un Jesucristo, pero maravilloso, espectacular, y usted me está diciendo, ese no es Dios? Sí es Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice textualmente que Dios revela su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, hermanos, sigamos leyendo. ¿Cuál es el punto aquí? Tomar conciencia, hermanos, en las situaciones que nosotros estamos frente a Dios, en la condición que nos hallamos frente a Dios. Sigamos leyendo Apocalipsis 8, versículos 6 y 7. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Estos seres angelicales estaban esperando la orden, están listos ahí a tocar la trompeta, a derramar y a cumplir su responsabilidad. Están esperando la orden de Dios. Estos seres angelicales que son superiores a los hombres, estos seres angelicales son sometidos a Dios, demuestran obediencia al llamado de Dios. Si tú te fijas, toda la naturaleza y toda la creación se somete a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Adivina quién es el único ser que no se somete a la palabra de Dios. ¿Quién es? A ver. Premio para el que... El hombre no se somete, porque el hombre es orgulloso, soberbio. Ahora, podemos nosotros mirar, y estos ángeles nos dan una lección, dice, se dispusieron, dice, a tocar estas trompetas. Hermanos, una lección que nosotros tenemos que mirar aquí. La obediencia, el obedecer a Dios es mejor que sacrificar a Dios. Obedecer a Dios es mejor que sacrificar. Ahora les quiero hacer una pregunta, la misma pregunta que le hice en la mañana en la oración. Les quiero hacer a ustedes esta pregunta. Para obedecer hay que entenderlo, hay que entender. O sea, yo tengo que entender para obedecer. Tengo que entender porque si no entiendo no obedezco. ¿Así dice la Biblia? Si Dios me dice que tengo que cambiar o tengo que hacer tal o cual cosa, espérate, Señor, un poquito. Tengo que entenderte primero. ¿O tengo que obedecer? ¿Qué piensan ustedes? Hay que obedecer. ¿Y qué es lo que nosotros no hacemos? No obedecemos porque queremos entender. Completamente errado. Y ahí perdemos mucho tiempo, hermanos, perdemos mucho tiempo. Otro de los detalles que vemos aquí en esta orden es que los juicios de Dios comienzan en un orden. Miremos nuevamente Apocalipsis 8, versículos 6 y versículo 7. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron. Esa palabra dispusieron, ¿sabe qué indica? Estaban atentos, estaban mirando. O sea, para ellos no había nada más importante, no había nada más
sublime, único, que la orden de Dios. La orden de Dios. ¿Estamos de esa manera nosotros esperando ahora la orden de Dios? ¿O hay otras cosas que nos desvían? Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios, tu corazón, tu vida. ¿Se acuerda cuando Jesús siempre cuando daba las parábolas? Siempre cuando Jesús daba las parábolas decía, el que tiene oído para oír, ¿qué más decía? Oiga. Sí. Lógico si tengo oído, pero el Señor no se refería a estos oídos solamente, porque todos tenemos oído. Se refería al oído del corazón. ¿Cómo es eso? El oído del corazón es que tú oyes, entiendes lo que el Señor quiere de ti, demanda de ti, y tú le obedeces y lo practicas y lo llevas a la acción. Eso se está refiriendo. Volvamos al punto aquí. Versículo 7, el primer ángel tocó y hubo granizo de fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. O sea, nosotros debemos mirar y haciendo un recuento, digamos, una comparación con el Antiguo Testamento, con las plagas, con las 10 plagas del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas? De Egipto, las 10 plagas. Fíjense ustedes aquí que esta destrucción es muy similar a la séptima plaga que cayó en Egipto. Muy similar. En Éxodo capítulo 9, versículo 23 al 26. Éxodo 9, 23 al 26. Moisés dice, extendió su vara hacia el cielo. Jehová hizo tronar, granizar. El fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Así, y note esto también, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Lo mismo va a suceder en el tiempo de tribulación y gran tribulación, destruyendo todo a su paso. Ahora, este tipo de granizo, añádale usted también los vientos que van a soplar. Recuerdan que lo vimos anteriormente, huracanados, van a ser verdaderos proyectiles totalmente. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, Dios es un Dios de orden. Cuando Dios creó, hizo la creación, Dios separó el agua e hizo lo seco, y en lo seco Dios hizo producir hierba verde por su semilla y todo eso, lo que ya vemos en el libro de Génesis, de acuerdo a su fruto, según su género, según su semilla. Eso aparece en el libro de Génesis en el capítulo 1, en la creación de Dios. ¿Qué es lo que primero Dios crea? Vegetación. Sin vegetación no hay vida. O la vegetación es parte importante para la vida humana. Entonces, ¿qué es lo que destruye aquí Dios? La vegetación. En el tiempo de tribulación, cuando este ángel derrama estos granizos, estos fuegos, quemando toda la vegetación no solamente produce alimento, ¿qué produce la vegetación? Oxígeno. ¿O no? Oxígeno. Entonces, son elementos necesarios para la vida humana. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el hombre hoy día? ¿Quiénes están haciendo los ecologistas? Haciendo grandes movimientos para que la ecología, y eso no está mal. En el fondo no está mal. Lo que está pasando es que están idolatrando. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces la ira de Dios va a venir desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Romanos capítulo 1. Les invito por favor a leer en sus casas Romanos. Ya tienen tarea para las vacaciones. ¿Ve? Primero tienen que leer Mateo 24, que habla del tiempo de tribulación y gran tribulación. Ahora les invito sobre la misma, después de Mateo 24, que lean por favor Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 al versículo 32, y usted va a entender la razón de por qué la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad. Y a usted le va a quedar clarito por qué razón. Ya tienen tarea, ¿ve? ¿Por qué va a ser la destrucción? Les quiero dar solamente un detalle. Dice la Biblia, Romanos 1:23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, dice, de imagen, de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Dios los reprobó, Dios los entregó, perdón, no los reprobó, Dios los entregó al hombre, Dios entregó al hombre a una mente reprobada. Todas las enfermedades de tipo sexual, el SIDA y todo lo que eso conlleva,
es debido al extravío, a la desviación del hombre en particular. No es que venga no, eso es consecuencia. Eso es consecuencia del pecado. Y eso va a ser juzgado por Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo. Los hombres dejaron su uso natural en contra de la naturaleza. Se pervirtieron su mente. Todo lo que nosotros vemos hoy día, todo lo que nosotros vemos, hombre con hombre, mujer con mujer, y todo lo que vemos de ahí a allá, y todos los LGTB, más, menos, y más, por más, por más, por más y por más, y todos los colores de las banderas, todo eso es perversión e inmoralidad, aberración, abominación a los ojos de Dios. A lo mejor me voy a ganar una multa, pero me da lo mismo, porque es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Aunque digan no que está discriminando, no discriminamos a nadie. Dios no discrimina a nadie, ¿sabías tú eso? Dios dice, venid a mí todos. Y cuando dice el Señor, venir a mí todos, el Señor hace un cambio, una transformación, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección. Eso es lo que hace Dios. No los deja igual. Entonces puedo hacer, no. Te llamó así, te llamó mal, te llamó pecaminoso, nos llamó pecaminoso, corrupto, inmorales, como sea, nos llamó, pero no nos deja de la misma manera que llegamos. ¿Sabías tú eso? Y eso es importante siempre entenderlo. Eso no es discriminación. Si hay personas que vienen aquí y quieren imponer sus ideas, no. Te vamos a mandar preso, te mandamos preso. Si el Señor Jesucristo dijo, el dueño de la iglesia, el que fundó la iglesia, dijo, si a mí me hicieron esto, ¿cuánto más a ustedes? ¿O no? Lo que dice la Biblia. ¿Por qué es derramada la ira de Dios? ¿Por qué va a ser derramada la ira de Dios sobre la tierra? Por la impiedad de los hombres. Porque el hombre, a pesar de conocer, de tener concepto de Dios, a pesar de conocer el poder de Dios, ¿qué hace? Lo rechazan. Lo rechazan en su corazón. Pero yo no rechazo al Señor en mi corazón. Si lo rechazas, ¿sabes cuando rechazas a Dios en tu corazón? Cuando Dios te dice que lo que tienes que hacer, que tienes que seguir, que tienes que tener una relación personal con Él y tú haces otras cosas, lo estás rechazando. No con palabras, pero con acciones. Lo rechazas. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. Es lo mismo. Cuando sigues viviendo una vida de pecado, de inmoralidad, y el Señor te dice eso es pecado, y si sigues en eso, entonces no eres hijo. Pero no lo rechazo, porque yo sigo participando. Eso no quiere decir nada. Si no hay cambios radicales en tu vida, sigues rechazando a Dios y estás en un terreno peligroso. Y no digas que Dios no te advirtió en el tiempo de tribulación, que ojalá ninguno de los que estamos aquí nos quedemos en el tiempo de tribulación. Pero no digas que el Señor no nos advirtió, porque aquí el Señor nos está advirtiendo. Eso es lo que dice la Biblia. Sigamos leyendo. Dice aquí textualmente que esto va a ocurrir en la tierra, se va a destruir este tipo de cosas. Apocalipsis 8, versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Esto se atribuye textualmente a algo similar como un meteorito. Como un meteorito que añádale usted, como le decía anteriormente, la fuerza que el viento provoca, que va a ser como una gran montaña ardiendo en fuego, que cayó en el mar y cuando cayó al mar murió la tercera parte de la vida marina. Ahí dice los seres vivientes que estaban en el mar y las naves también que estaban navegando en cierto lugar. Recuerden ustedes que en el mar es una vía comercial, de transporte, de tráfico, etcétera, etcétera, de petróleo también, se transporta mucho petróleo a países que no son petroleros y muchas cosas, eso se está refiriendo. Hay un libro muy bueno si usted quiere estudiar y usted quiere indagarlo, empecé a leer de nuevo, se lo recomiendo, se llama Epicentro, anótelo, se llama Epicentro, el autor es Joel Rosenberg, es un judío, pero hermanos, yo ahora estoy leyendo, empecé a leer ese libro anoche, lo había leído anteriormente, pero ahora lo estoy leyendo de nuevo y está cobrando mucho sentido a lo que estamos... O sea, yo estoy fascinado con el Apocalipsis. A lo mejor algunos de ustedes no entienden nada, pero yo la verdad que estoy fascinado con el libro de Apocalipsis, porque es verdad que este escritor es
va cotejando, digamos, con la actualidad. Es muy bueno el libro, se lo recomiendo. ¿Ya? No se lo presto porque lo estoy leyendo. Entonces dice aquí, otro punto importante, que Juan está viendo explosiones de misiles atómicos. Bueno, para nosotros eso no es novedad. Porque el chinito coreano aquí, el coreano este de Norcorea, ¿cómo se llama? El Sun Jung-moon. Él hace ensayos. ¿Para qué cree usted que hace los ensayos lanzando misiles? Está mostrando los dientes. Simbólicamente hablando. ¿A quiénes? A los países occidentales, Estados Unidos y todo eso. Y todo el armamento nuclear que está ocurriendo en el Medio Oriente. Y en ese libro, ¿sabe? Recién ese libro fue escrito, el Joel Rosenberg, Epicentro, fue escrito en el 2003. Y él habla de el Estado el grupo islamista palestino Hamas, los que hicieron el atentado ahora hace poquito a Israel. Y él habla en ese tiempo de que había que ponerle ojo a este grupo de Hamas, de los palestinos, porque en cualquier momento iban a atacar. Ahí está. 2024, 2023. ¿Me entiende? ¿Cómo se va cotejando? Cierre de paréntesis. Entonces, todo este tipo de cosas, dice, todo lo que Juan ve aquí, de aquí en adelante, lo ve de acuerdo a su percepción. Estas cosas ya van a suceder. Estas cosas ya, para nosotros ya es real. Eso puede ser. Eso puede ser. Lo que Juan ve aquí, esta gran montaña ardiendo en fuego precipitada en el mar, matando la tercera parte del mar que se convirtió en sangre, muriendo la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, la tercera parte de las naves. Está hablando de una guerra atómica. Está hablando de una guerra atómica. Entonces, interesante. Sigamos leyendo. ¿Están asustados? De la misma manera también yo estaba asustado. Pero la iglesia del Señor no va a estar en este tiempo. La iglesia del Señor no va a estar en este tiempo. ¿Qué va a estar haciendo la iglesia del Señor en el cielo? Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al versículo 10. Dice, esto va a estar haciendo la iglesia. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Imagínense cómo estaremos en el cielo. ¿Quién? La iglesia. Y eso es una gran esperanza que tenemos, porque el único grupo redimido para Dios, ¿quiénes somos? Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, en nuestro Señor y Salvador, y los que permanecemos unidos en Cristo Jesús, los que somos parte del rebaño de Cristo Jesús, los que oímos la voz de nuestro pastor que habla a nuestro corazón y nos guía a pastos verdes, tiernos, maravillosos, y nos lleva a corrientes de agua puras, cristalinas, maravillosas. El que nos guarda de los lobos rapaces, de los osos, de los animales salvajes que están a nuestro alrededor, enfocados en Cristo Jesús, que en cualquier momento nos va a llevar a su redil eterno. Mire que me salió bonito. Importante, hermanos, importante. Entonces, el Mesías, el gran libertador, nuestro Señor Jesucristo. Me voy a saltar algunos versículos y me voy a ir inmediatamente a Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 11. El tercer ángel dice, tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Aquí podemos ver que este ángel tercer ángel derrama este juicio a través de una estrella encendida, cae sobre los ríos, las aguas potables, las aguas que mantiene vida. Entonces, Juan indica que esto ¿de dónde proviene? De Dios. Dios es quien permite todo este tipo de cosas, derramando su juicio sobre la tierra. El ajenjo en el Antiguo Testamento era considerado símbolo de la injusticia, símbolo de la idolatría, y también el ajenjo era considerado en el Antiguo Testamento como un símbolo de castigo divino. Entonces Dios está derramando esta ira.
Esto se va a cumplir literalmente. Esto no es simbólico, esto es literal, tal cual. Así que, obviamente nosotros este tiempo estamos viendo lo que está haciendo el sobrecalentamiento de la tierra. En muchos lugares hay sequía. Nosotros teníamos una hermosa laguna aquí, la laguna de Aculeo, ¿se acuerdan? Se secó y ahora creo que está tomando nuevamente, pero está más seco que... No voy a decir qué porque se van a reír después. Seco, totalmente seco. Y eso para nosotros no es novedad, claramente. Y eso es lo que está provocando las sequías. Y en otros lugares que está provocando grandes inundaciones. Tenemos que nosotros, hermanos, prepararnos para este invierno, porque así como se ve, va a ser terrible. Y usted sabe que Santiago, aquí en Santiago llueve un par de horas y ya estamos inundados, ¿sí o no? Llevamos no sé cuántos gobiernos y todavía no pueden destapar las alcantarillas, pero prometen de todo, pero las alcantarillas ni siquiera las pueden destapar, hermano, de verdad. Y cada vez que llueve un par de horas, inundado. Pero lo curioso es que se inunda, mejor no voy a decir nada, ya, sigamos, hermano, mejor. Nuestro Señor Jesucristo dijo textualmente, hablando todo esto, porque estas son advertencias, esto es lo que va a ocurrir. Pero el Señor Jesucristo también nos hace responsables, más bien, a los que escuchamos estas advertencias. Quiero que me acompañe, por favor, Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. El Señor, cuando nosotros escuchamos todas estas catástrofes, que ya nosotros podemos relacionar que así va a ser y va a ser peor, el Señor nos pone también, nos hace responsables. Mira lo que dice Mateo 11, 20. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Quiénes? Las ciudades donde él había hecho milagros, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Cuál es la enseñanza? Ellos fueron advertidos, ellos fueron testigos presenciales, oculares, ellos vieron, tocaron, fueron parte, fueron beneficiados, no se arrepintieron. ¿Cuánta gente hay así? Tenemos que arrepentirnos y volvernos a Cristo Jesús. Y el Señor claramente dice que Él los va a juzgar. Pero ¿sabe por qué los va a juzgar? Y esta es la responsabilidad que nosotros tenemos también en esta mañana. Va a juzgar por el conocimiento que tenemos. Si hemos oído el Evangelio de Jesucristo y aún así lo rechazamos y vivimos como creemos, como pensamos, como se nos da la gana, entonces el juicio de Dios va a ser más severo. Eso es lo que está diciendo. El juicio de Dios va a ser sobre nosotros más severo. Y aquí comienzan los ay. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12 y versículo 13, terminando aquí ya. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Y miré, y oí un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Estos ay, si usted lo pone junto, es ay, ay, ay. Así es, ay, ay, ay. Así es, ¿o no? ¿Sabe lo que significa? Está diciendo en otras palabras, usted no ha visto nada todavía. Eso está diciendo. Usted no ha visto nada. O sea, usted no tiene idea por lo que va a pasar. Entonces, Jesús les había dicho a los discípulos, le había hablado a los discípulos cuando Él estaba cumpliendo su ministerio con ellos aquí en la tierra,
Jesús le dijo, ¿saben? Le dice, después de la tribulación en aquellos días, ¿sabe lo que va a pasar? El sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor, las estrellas se van a caer del cielo y las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Nosotros pudimos ver, por ejemplo, lo que provocan los incendios forestales. ¿Cómo queda el sol? Un ambiente, aparte de un ambiente tóxico, es un ambiente tétrico, un ambiente que da desánimo, ¿sí o no? Ver el sol teñido de humo da una sensación de temor, de miedo. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Y eso es producto de qué? De las guerras, del humo, de todo lo que va eso a mirar y ver. Lo que va a suceder en aquel tiempo, un tiempo de oscuridad. Ahora, para nosotros aquí en Santiago no es nada nuevo cuando hay días de smog y todo ese tipo de cosas. Va a ser terrible, hermano, totalmente terrible. Pero debemos tener la esperanza que nosotros nos vamos a estar aquí. Pues el Señor dice en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando. Esa es la advertencia, el ánimo que Dios nos da en esta mañana, velad. La palabra velad es estar constante, permanecer en esta comunión y esta relación personal con el Señor. ¿Para qué dice? En todo tiempo, no dice miércoles, domingo, cuando se te ocurra, en todo tiempo, orando dice. Orando, ¿para qué dice? Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo anhelo ese día, hermano, no sé usted, pero yo anhelo ese día. De repente, a veces uno se levanta en la mañana diciendo, Señor, ¿cuánto te tardas, Señor? ¿Por qué no vienes ahora? Pero ese es un sentimiento un poco egoísta, porque hay mucha gente que no es que no conozca a Dios, sino que hay gente que conoce a Dios, hay gente que no quiere servir a Dios. Ese es el punto. Y tenemos que orar. ¿Cuál es nuestra labor, nuestra responsabilidad? Todos nosotros tenemos un ministerio. ¿Sabías tú que todos nosotros tenemos un ministerio? Yo la verdad es que no sé si tiene un ministerio. Si no lo sabía, ahora lo sabe. ¿Sabes cuál es el ministerio? Reconciliar personas con Dios. El ministerio de la reconciliación. Tu vida tiene que predicar a Cristo, tiene que hablar de Cristo. Tú amas a tus familiares, pues entonces tú estás consciente que tus familiares no conocen a Dios, no los amas. Pero ¿cómo si no los amas? Los amas de palabra, es porque repites lo que la sociedad repite. Porque el verdadero amor, ¿qué es? Hay tres cosas importantes que debe haber en el creyente. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Pablo dice, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, la misma mente de Cristo Jesús. ¿Cuál es? Sumisión, servicio, sacrificio. Ese sentir tiene que haber en nosotros. Sumisión, ¿sumisión a quién? A Dios, su palabra. Servicio, ¿servicio a quién? A Dios, por agradecimiento, por gracia, por misericordia. Sacrificio, sacrificio porque no doy de lo que me sobra, doy de lo que no tengo, me sacrifico, me entrego. Entregarse a Dios, rendirse a Dios, es sacrificio. Ese es el sentir que debe haber en nosotros. Entonces, hermanos, el Señor nos ha llamado para predicar su evangelio. Quiero terminar con esta escritura, Hechos 17, versículo 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién va a juzgar al mundo? Jesús. Jesús va a juzgar. Hay dos tribunales, que lo vamos a mirar más adelante, pero hay dos tribunales que el hombre va a pasar, el ser humano va a pasar. Ojalá nosotros pasemos a uno de esos dos tribunales. ¿Qué tribunal te gustaría a ti pasar? El tribunal de Cristo. Si tú dices, no, yo quiero pasar el juicio del trono blanco porque es blanco. Nada que ver. El tribunal de Cristo. Porque ahí vamos a ser compensados
por la obra que hemos hecho hacia su nombre. Les voy a invitar a ponerse de pie.